dogma? ¿Qué es un dogma? Es una verdad que fue definida por el Papa o por los concilios. El concilio es la reunión de todos los obispos del mundo. El dogma de la Santísima Trinidad, la verdad de la Santísima Trinidad, fue definida en dos concilios. ¿Qué es un concilio? Ya les dije. La reunión de los obispos del mundo. Entonces, si el dogma de la Santísima Trinidad fue definido en ¿cuántos concilios? Dos. El primero fue el concilio de Nicea en el año 325. Y el segundo, ahí se definió la divinidad de Jesucristo, ¿no? Se determinó porque para ese tiempo había gente que creía que Jesús no es Dios, era una persona como nosotros. Había gente que creían que era Dios, pero también había gente que creían que no es Dios, como hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Sí conocen los testigos de Jehová, no? Jehová y viene, Jehová y Jehová viene. Entonces, por ejemplo, ellos no creen en la Santísima Trinidad, los testigos. Jesús es una persona como nosotros que Dios lo adoptó, pero no es Dios. Y el Espíritu Santo tampoco no es Dios, es una fuerza de Dios, pero no es Dios. Entonces, eso se llama herejía, ¿no? Una creencia diferente de la verdad. Entonces, y creían que Jesús no es Dios hasta que los obispos tuvieron que decidir ¿en qué concilio? El concilio de Nicea, el año 325. Vamos a aprender algo de historia. Y le dije en dos concilios que definió el dogma de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo se definió su divinidad en el concilio de Constantinopla, en el año 381. Para que no se queden con años, por los años 300 más o menos, ¿ya? En el año 381 fue definido que el Espíritu Santo también es Dios. Ahí se dejó claro, los obispos tuvieron que dejar claro, ¿no? Por eso existe el credo niceno-constantinopolitano. A ver, díganlo ustedes. Parece un trabalenguas, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano. Hay que decirlo con... que el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Es donde ahí está claramente y aparece la Santísima Trinidad. En la iglesia está el credo de los apóstoles, que lo rezamos el más pequeño, más corto. El credo niceno-constantinopolitano es un credo más amplio. En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, se reza el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, no es que la iglesia definió y dijo ya sí, no, simplemente la Santísima Trinidad es una verdad eterna, solamente que llegado a comprenderse en su plenitud. Una oportunidad, el Señor le dijo a los discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden con ellas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les llevará hacia la verdad plena. Los evangélicos que dicen que creen y cumplen todo lo que está en la Biblia, entonces tienen que leer ese texto que dice que Jesús le dice a los discípulos: muchas cosas tengo que decirles. O sea que no les dijo a los discípulos todo. Es el Espíritu el que va revelando, es el Espíritu que nos va llevando hacia la verdad plena, y es precisamente el Espíritu que ha guiado a la iglesia, ¿no? A los obispos, a los papas, que vayan aclarando ciertas verdades.
Entonces, el dogma de la Santísima Trinidad fue definido ¿en cuántos concilios? ¿Cómo se llaman esos concilios? Nicea y Constantinopla. ¿Dónde están esos lugares? Nicea y Constantinopla, ¿dónde están? En Medio Oriente, propiamente están en Turquía, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hacer una peregrinación, pueden ir por allá, están por Nicea, por Constantinopla, ¿ya? Entonces, y ahí, los concilios toman nombre, ¿de dónde toman nombre los concilios? Del lugar donde se realizan. Nicea, Constantinopla, Concilio Vaticano II, primero, que fue en el Vaticano precisamente, ¿no? Entonces, en estos concilios se definió que existe la Santísima Trinidad. Ahí se dejó claro, ¿no? Frente a esas herejías. Pero no es que los obispos se inventaron, simplemente que ellos definieron, dejaron constancia, dejaron claridad, pero el dogma de la Santísima Trinidad tiene su fundamento bíblico. El Antiguo Testamento, en toda la Biblia, se ve claramente que el Padre es Dios, ¿no? Luego les digo de que hubieron gente que creía que Jesús no es Dios, pero la Biblia nos deja claridad que Jesús es Dios, ¿no? El Padre, el Hijo es Dios. Y hablando del hijo, les cuento un chiste. Un niño un día le dice a su papá, papá, me duele el hijo. ¿Cómo que te duele el hijo? Sí, papi, miren, el nombre del Padre y del Hijo. El nombre del Padre y del Hijo. Bueno, entonces, la Biblia vemos claramente que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Si ustedes ven llegando a su casa, ven la Biblia, Juan 1:1. ¿Alguien sabe qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios. Entonces, claramente nos deja ese texto constancia de que Jesús es Dios. Jesús es el Verbo, ¿no? Jesús es Dios. Otro texto donde vemos claramente que Jesús es Dios cuando Jesús se aparece a los discípulos. Él le dice, la paz esté con ustedes. Tomás dice que un día Jesús le dijo a Judas, ¿Tomás vino? No, Señor, yo tomo agüita, Tomás. Tomás, como los argentinos, ¿no? Dice Tomás. Bueno, yo tomo agüita. Entonces, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en el agujero de mis manos. Ven, mete tu mano en la llaga de mi costado. ¿Qué dijo Tomás? ¿Se acuerdan? Uy, parece que no supieran. ¿Sí lo saben? ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Por tanto, Tomás está reconociendo a Jesús como su Señor y como su Dios. Como su Señor y como su Dios. La palabra Señor en la Biblia se usa únicamente para Dios. El Shaddai, el Señor, el Kyrios. Entonces, por eso Jesús, la Biblia deja constancia de que Jesús es Dios. Y la Trinidad aparece fundamentalmente en las fórmulas trinitarias. En el Evangelio que proclamado el Señor le dice, vayan por el mundo y proclamen mi Evangelio. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre, no dice en la fuerza del Espíritu Santo, como dicen los testigos de Jehová. Y Pablo también tenía las fórmulas trinitarias.
El amor del Padre, la gracia de nuestro Jesucristo, ¿no? Todo lo que como se empieza la misa también son las fórmulas trinitarias. Entonces, en la Biblia encontramos constancia claramente de que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por tanto, Dios es Trinidad. Es un solo Dios y tres personas distintas. Parece que fuera antirracional, ¿no? ¿Cómo es posible que en lo uno hayan tres? Pero no es irracional. Por ejemplo, mi mano. ¿Cuántos dedos tiene mi mano? 5, ¿no? 5 dedos. ¿Y son varias manos? Es una sola mano, pero que tiene 5 dedos. Entonces lo plural no está reñido con la unidad. Entonces, pero más allá de todo el misterio, todos estos son ejemplos que pueden ayudarnos a entender un poquito el misterio de la Trinidad. Pero ¿qué significado tiene para nosotros? La Trinidad es simplemente un misterio para que nosotros quedemos anonadados y estupefactos diciendo, ay, qué bonito que Dios es Trinidad. Tiene un gran mensaje para nosotros, porque si Dios en su intimidad es Trinidad, es comunidad, entre ellos hay una corriente de amor, digamos, entre ellos, entonces también nosotros estamos llamados a vivir, a realizarnos en comunidad. Jesús o la palabra de Dios dice que Dios nos hizo a los hombres a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Bueno, Dios no tiene cuerpo, pero hay muchas cosas en las cuales nos asemejamos. Por ejemplo, Dios es libre, nosotros también tenemos libertad. Dios es inteligente, nosotros también tenemos inteligencia. Y Dios es comunidad y estamos llamados a reflejar esa comunidad de Dios, esa comunidad eterna. Dios es familia. Nosotros también estamos llamados a reflejar esa familiaridad, esa comunidad en nuestras familias. Hay que amar a nuestras familias. Dios ama a las familias porque Él en sí es familia. Y así también, así como hay la familia biológica, tenemos la familia espiritual, que es la iglesia, ¿no? La parroquia es nuestra familia grande. Entonces estamos llamados a realizarnos en comunidad, a vivir en comunidad, a ser hombres y mujeres comunitarios, como Dios es comunitario en su esencia y en su intimidad. Vamos a pedirle a este Dios trinitario, a este Dios comunidad, a este Dios familia, que nos ayude a amar a nuestra familia y a nuestra iglesia. Se ponen de pie.